A continuación, va a realizar su ponencia el doctor Carlos Cárdenas, investigador asociado al Centro de Investigación Gaia Antártica de la Universidad de Magallanes, y esta presentación lleva por título La ciencia aplicada y el futuro desarrollo digital que potenciará la ciencia antártica y subantártica, un desafío para la Universidad de Magallanes. Mientras arreglan el tema del computador, quisiera dar las gracias por la invitación que ha realizado la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado en poder participar de esta ponencia y poder exponerle a ustedes lo que actualmente nosotros estamos realizando y lo que se viene a futuro igual. Ahí estamos, ya. La presentación, ¿dónde está? Acá en tu carpeta. Ahí está, ya. Sí, cualquier cosa de eso. Bueno, no sé si pueden bajar un poquito la luz para que se vea un poquito mejor. Me es grato a mí ver tanto alumnos, tanta gente joven y que espero que la presentación esté a la altura para que ustedes puedan de alguna manera tomar motivación y poder hacer cosas de aquí en adelante. Bueno, yo le cambié un poquito el nombre a mi presentación. En realidad es Alcance de la ciencia aplicada, o sea, estamos hablando de un tema un poquito más técnico, y el desarrollo digital en la investigación antártica y subantártica desde nuestra universidad. Entonces, esta presentación la diré en tres partes. Yo había pensado, me habían pedido hacer una presentación de 1 hora, así que voy a tratar de resumirlo, pero igual yo creo que voy a andar, no me voy a extender mucho en todo caso. Bueno, la presentación seguirá en 3 partes. La primera parte es el resultado de un trabajo de cooperación entre la Universidad de Magallanes y la Universidad Técnica de Dresden, con quien nosotros llevamos trabajando ya desde aproximadamente el 2005-2006. Luego, en la cual voy a presentar el trabajo que fue mostrado en el primer simposio internacional desarrollado en la Universidad Austral de Chile el año pasado, el cual de alguna manera muestra el interés que está despertando el tema asociado a todo lo que son el tema de la televisión específicamente. Luego, había pensado igual mostrarle otro trabajo, pero ese no lo voy a presentar, que era el deslizamiento de terreno de alguna manera. Posteriormente, potencialidades del desarrollo digital en la región y su aporte a la ciencia antártica y subantártica, y finalmente una iniciativa de colaboración internacional como un ejemplo de mostrar cómo es necesaria la interacción interdisciplinaria y obviamente nacional e internacional. Entonces, comenzamos con el trabajo. Este trabajo es lo que estamos desarrollando en la Universidad Técnica de Dresden. Aquí voy a presentar los resultados. Este trabajo se llama Determinación de campos de velocidad sobre el glaciar Gray, utilizando imágenes terrestres e imágenes satelitales ópticas. Ahí están con quienes estamos colaborando y de alguna manera se muestra este proyecto, de alguna manera, como bien le había dicho, una cooperación entre la Universidad de Magallanes y la Universidad Técnica de Dresden a través del Instituto de Fotogrametría y Sensores Remotos de la Universidad Alemana, junto con la Universidad de Magallanes a través de su ex dirección de programas antárticos, que ahora en este momento ya pasamos a ser Centro de Investigación Gaia Antártica. Este proyecto es a través de una cooperación científica internacional entre CONICET y la BMBF, que es la contraparte alemana, en donde ellos otorgaron el financiamiento para poder desarrollar este proyecto, en donde los PI, el investigador principal de la contraparte alemana, el profesor Hans Gerst, y quien habla es de la parte chilena. Bueno, este proyecto tiene por objetivo hacer estudios en 2 lugares de la Patagonia, específicamente uno sobre el glaciar Gray, el cual yo ahora le voy a exponer, y el otro es sobre la cuenca alta del río Las Minas, que ese voy a
no voy a dejarlo porque si no nos extenderíamos mucho para no hacerlo tan extenso. Por lo tanto, la motivación o el objetivo de por qué nace este proyecto es porque de alguna manera, a través de, como ustedes bien saben, los glaciares del campo de hielo patagónico han mostrado cambios en los últimos recientes años, eso a través del retroceso de sus frentes, aceleración de sus movimientos y adelgazamiento, y por ende adelgazamiento de su lengua glaciar, específicamente en este sector y en todo el campo de hielo patagónico. Por lo tanto, es necesario el monitoreo del comportamiento del glaciar a través de mediciones de espacio temporal y o velocidad con alta resolución. Y esto nosotros lo estamos realizando con imaginería, es decir, imágenes satelitales, como también fotogrametría con cámaras puestas en forma local. Se utilizaron dos tipos de mediciones, mediciones mediante imágenes satelitales, como yo le decía, que las ventajas que tiene el uso de este tipo de información es que existe una gran fuente de datos para investigar, puesto que hay una serie de páginas en Internet donde se puede tener acceso a este tipo de información en forma gratuita, como también en forma pagada. Datos colectados de grandes áreas e inaccesibles, obviamente esto facilita mucho la investigación en zonas donde no hay mucha accesibilidad, puesto que la logística para llegar a esos lugares es muy compleja. Por lo tanto, el uso de este tipo de información es muy beneficioso para poder estudiar estos lugares. También uso de diferentes sensores para diferentes parámetros, es decir, si nosotros queremos estudiar, por ejemplo, la temperatura superficial de un glaciar o la temperatura superficial de un terreno específico, podemos usar este tipo de información, o albedo para determinar el tipo de reflexión que tiene el rayo de sol que choca con cualquier material y parte es absorbido y parte es reflejado. Por lo tanto, a través de esa medición nosotros podemos obtener algunos índices de interés para poder concluir de alguna manera, junto con otro tipo de información. Y por otro lado, el otro tipo de medición a través de mediciones terrestres, en donde a través de técnicas de cámaras, esto es digital single lens reflex, una cámara normal de uso corriente, lo único que nosotros adaptamos a este tipo de cámara a un sistema automático que permite obtener información en el tiempo si uno la deja instalada por un tiempo específico. Luego se considera también el análisis de secuencia de imágenes, es decir, no solamente analizamos la imagen como foto total, sino que también videos, por decirlo de una manera más fácil. O sea, en definitiva, con estos dos tipos de información podemos complementarlas y poder concluir de la mejor forma posible. Bueno, en base a adquisición de datos, el área de medición, cuando fuimos a terreno, obviamente el terreno en el cual nosotros desarrollamos este estudio es en el glaciar Gray, como ustedes bien pueden conocer, está dentro del Parque Nacional Torres del Paine y específicamente lo que nosotros estudiamos es la lengua central del glaciar Gray. Como bien dije delante, para el estudio de su dinámica específicamente. Para ello se instaló este tipo de equipamiento sobre la isla. Se instaló una cámara específicamente en este sector para luego comenzar los ajustes que necesitan las cámaras como para poder tomar la información que a nosotros nos interesa de la mejor forma posible. Para eso se estableció una secuencia de imágenes terrestres que fueron grabadas con un sistema que está instalado dentro de la cámara. La cámara es una Nikon con esas características, 20 milímetros, para poder ajustarla, es decir, nosotros tuvimos que ajustar primero, antes de ir a terreno, la cámara, para que nosotros tengamos la certeza que a 1000 metros desde donde está sacando fotos esta cámara, tengamos una resolución de 28 centímetros o a 3 kilómetros 83 centímetros. Con eso, es decir, con ese tipo de parámetros nosotros pudimos ir a terreno y tomar información en forma automática. Luego se tomaron secuencias, fue tomada cada 20 intervalos por 5 días, esto se realizó en marzo del 2014 y se obtuvo un total de 370 imágenes. Los ajustes fotogramétricos, en definitiva, aquí está la lengua glaciar, aquí está
se instaló la cámara, ya voy a mostrar cómo se instaló. En ese sector está la cámara, esta es la cámara fotográfica, este es un trípode, se hizo una especie de pirca y se apuntó hacia la lengua central del glaciar Grey. Ustedes, como pueden ver aquí, son estos puntitos son de alguna manera blancos que permiten calibrar la cámara para el momento, es decir, sirven como referencias para poder después decidir el movimiento que se está efectuando sobre el glaciar. Es decir, estos 4 puntos actúan como referencia. Luego, también para calibrar se tomaron puntos específicos sobre la orilla del glaciar y sobre la orilla del otro extremo, y posteriormente esto también se hizo una correspondencia con imágenes satelitales en donde se utilizaron imágenes de acceso libre, Landsat, tomadas el 23 de enero del 2015 y el 24 de febrero también del mismo año. Se establecieron promedio de mediciones de la velocidad mensual y por último se tenía con una resolución espacial de 15 metros. ¿Qué significa? Que el píxel más chiquitito es de 15 metros. Eso es cuando hablamos de resolución. Estas son las imágenes. Este es el glaciar Grey. Aquí están las 2 imágenes correspondientes a esos días específicos. ¿Y qué métodos se usaron? Bueno, se realizaron, como bien dije, mediciones terrestres y mediciones satelitales, en donde el análisis que se hizo mediante la fotogrametría, específicamente la instalación de esta cámara, permite obtener un diagrama, bueno, en este caso de colores, en donde cada píxel representa un valor de velocidad y el cual se entrega a través de este código de colores, en donde en el sector rojo estamos frente a 3 metros diarios, es decir, la velocidad en ese punto es posible medir con este tipo de sistema. No voy a extenderme mucho con el sistema, es decir, con el método utilizado. Se hicieron algunas densidades, es decir, de alguna manera se tomaron densidades de raster de puntos de la superficie, se analizaron desplazamientos vectoriales. Luego, como consejo para la selección de imágenes, bueno, se necesitan usar un par de imágenes tomadas en diferentes días, pero estos tienen que tener algunas condiciones, por ejemplo, la misma condición de luz, para poder, de alguna manera, fijarse bien la posición de las sombras con el objetivo de poder analizarlas posteriormente. Luego, la reducción de adaptaciones, es decir, se adaptan imágenes para poder obtener la mejor resolución, y se hacen algunos ajustes para eliminar los movimientos indebidos. Por ejemplo, el viento ejerce presión contra la cámara y mueve, por ejemplo, de alguna manera el lente, por lo tanto eso, o la cámara completa, por lo tanto esos pequeños movimientos, esas pequeñas variaciones, uno las puede ajustar a través de un procesamiento que se hace posteriormente. Algunas otras indicaciones técnicas, no me voy a ahondar en esos aspectos, pero estos, por ejemplo, son cómo afecta la lluvia. Si ustedes se dan cuenta, este es el resultado, pero nosotros en esta imagen vemos que la lluvia de alguna manera no aparece como un difusor de información, por lo tanto perdemos información, lo mismo que para el tema de las nubes. Esos son problemas que de alguna manera uno los tiene que solucionar posteriormente en el postproceso. Ahí existe, como bien le decía, el error de los movimientos de vectores, supuesto por pequeños movimientos de la cámara, que es lo que yo le explicaba recientemente, y para ello, para corregir esos movimientos, se usan estos blancos que le comentaba anteriormente. En cuanto a la escala y georreferenciación, acá hay una información más o menos técnica, imágenes en bloque de 10 imágenes, es decir, se tomaban 10 imágenes y se procesaban, la posición de las cámaras más los valores calibrados permanecen fijos, y junto a la red de apoyo fotogramétrico existen puntos de control que permiten de alguna manera poder calibrar la medición. Luego,
Si ustedes se dan cuenta, también es posible estimar, de acuerdo a un código de colores, las distancias que existen entre la cámara y los puntos que uno está midiendo sobre el glaciar, y a partir de esas mediciones uno puede establecer una medición de distancias en todo el sector donde abarca la fotografía. Lo mismo sucede con la escala de velocidad. Luego, con el tema de las imágenes satelitales, nosotros podemos obtener a través de un software específico, en este caso, bueno, como bien les decía, se usaron dos imágenes Landsat con un sensor OLI, obviamente con resolución de 15 metros. Se realizó un procesamiento específico a través del software ENVI en este caso. Se hizo el procesamiento, se correlacionaron las imágenes y finalmente se obtuvieron los valores de velocidad a través de ese software. Luego hubo una remoción de valores atípicos, es decir, de alguna manera se filtra la información obtenida como resultado para finalmente obtener como resultado final la velocidad de campo con datos terrestres, como también en este caso, como bien le decía, pudimos obtener la distancia que existe entre la antena, entre la cámara y cada uno de los píxeles que están sobre el glaciar, como también la velocidad de campo del sector. Y también pudimos obtener la velocidad en todo el glaciar con el uso de imágenes satelitales, pero con una resolución más gruesa. Es decir, nosotros pudimos comparar qué es lo que pasaba en terreno, es decir, específicamente con imágenes con cámaras locales, como también analizar qué es lo que pasaba en el mismo sector con imágenes satelitales, obteniendo como resultado lo que ustedes ven en la imagen. Esto se hizo con la cámara fotográfica, la cual el equipo estaba instalado en este sector. Se obtuvieron los valores y si ustedes se dan cuenta, son muy similares. Es decir, se obtuvo velocidad de flujo superficial de un glaciar mediante dos métodos, es decir, el método local y el método satelital. Se realizaron mediciones de terreno mediante una cámara en lapso de tiempo sobre el sector del glaciar Grey en Patagonia. Se procesó la información tanto de sensores ópticos sobre el glaciar Grey y finalmente se compararon los resultados en ambas mediciones. Eso es lo que yo les podía contar en lo que de alguna manera estamos haciendo en el grupo de trabajo y en esta cooperación con la Universidad Técnica de Dresden, en la cual el resultado es el traspaso de tecnología y que de alguna manera a través de estos proyectos nosotros podemos en clase traspasarlo a nuestros alumnos, específicamente en mi caso personal como profesor del Magíster en Ciencias Antárticas, mención glaciología, en la cual mi cátedra es de sensores remotos, que de alguna manera tiene mucho que ver con lo que acabamos de ver. Bueno, continuando con la presentación, a continuación voy a esbozar las potencialidades de desarrollo digital de la región y su aporte a la ciencia antártica y subantártica. Como ustedes pueden darse cuenta, esto lo voy a hacer a través de un proyecto que de alguna manera llevamos como universidad ya desde hace mucho tiempo, que es el proyecto de televisión y geociencia, como parte de un desarrollo regional. Si ustedes se dan cuenta, hace un tiempo atrás en un periódico del año 2007, en agosto, salió un artículo en donde hablaban que Magallanes podría convertirse en un Magallanes Valley, es decir, en un lugar de desarrollo tecnológico, y eso a partir del establecimiento de infraestructura, que de alguna manera, para los que tuvieron la oportunidad de escuchar al doctor Massa, la regionalización es un tema muy importante y por lo tanto eso indica que hay que potenciar las regiones. Y yo creo, es decir, estoy muy de acuerdo con lo que dijo el profesor, creo que para potenciar una región hay que establecer infraestructura, que la infraestructura va a permitir atraer capital humano y atraer de alguna manera desarrollo con las personas que vivimos en cada una de nuestras regiones. Así que yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el profesor. Bueno, y volviendo al tema del desarrollo, es decir, estamos hablando que nuestra universidad está
tiene 4 instalaciones como proyecto, en la cual algunos ya están establecidos y otros todavía están en etapa de presentación o en algún tipo de estado. Son estos 4 y entre eso está el centro de teledetección, que de alguna manera es lo que quiero presentarles a continuación. ¿Y esto cómo? A través del uso de la tecnología digital en Magallanes, en donde la representación es un data center, un big data. De alguna manera el doctor Massa también habló de las potencialidades que tiene la posibilidad de establecer este tipo de infraestructura aquí en Magallanes. Por mi parte, creo que también el tema satelital, sabemos que pasan una gran cantidad de satélites por nuestros cielos acá en Magallanes y que obviamente la posibilidad de aprovechar esa ventaja es obviamente tratando de interactuar con ellos, y la forma de interactuar con esta tecnología es instalando este tipo de estaciones terrenas que es representada a través de esta antena. Si ustedes se han dado cuenta, ahí al lado de Metanex hay una bolita que parece de ping-pong, que se parece a esta. Lo que hay dentro de eso es esto. O sea, ya se instalaron 2 empresas internacionales, la Agencia Espacial Sueca y la Agencia Espacial Noruega, están instaladas ya acá en Magallanes, es decir, esto de alguna manera está directamente relacionado a lo que está sucediendo con la pronta llegada de la fibra óptica a nuestra región. ¿Esto es por qué? Porque resulta que Magallanes tiene una oportunidad en el área de la teledetección y la geociencia. Esto de alguna manera al profesor Massa igual no lo presentó como la teledetección como un desarrollo regional, pero yo creo que vamos a hablar para que él también lo incorpore en sus charlas cuando expone. Bueno, de alguna manera esta oportunidad se debe a que la disminución de capacidades de comunicación en el hemisferio norte, es decir, en este momento todo lo que es el desarrollo espacial, el desarrollo de estaciones terrenas, es decir, de este tipo de antena, está realizado en el hemisferio norte. ¿Eso qué significa? Que obviamente todos estos países que tienen esta tecnología están instalados de alguna manera alrededor del hemisferio, del polo norte específicamente, pero actualmente existen, como hay tal cantidad de este tipo de estaciones, hay interferencia, por lo tanto están presentándose problemas que estas agencias o que estas instituciones tienen que solucionar, y una de las soluciones es mirar hacia el otro extremo, es decir, hacia el hemisferio sur, hacia el polo sur, en donde también existen similares características para instalar este tipo de infraestructura, de desarrollo tecnológico, pero obviamente faltan algunas características, como por ejemplo el poder tener acceso a información de Internet a través de fibra óptica, que como bien dije está próximo a tenerlos Magallanes. Por lo tanto, también esa es una de las ventajas, o de las oportunidades, mejor dicho, las características geográficas y cercanía al Polo Sur y el potencial de desarrollo de la geociencia de nuestra universidad. Cuando hablamos de cercanía al Polo Sur significa que cuanto más cercano estemos en el polo, el desarrollo de la tecnología, es decir, para poder conectarnos con estos satélites, necesitamos tener un mayor número de veces con la cual conectarnos. ¿Y qué es lo que pasa? Mientras nosotros instalamos esta antena más cerca del polo, significa que va a tener más veces esa conexión, esa posibilidad de bajar información o de transmitir información hacia el satélite. Es decir, nosotros estamos en una posición privilegiada, puesto que estamos más cerca del Polo Sur, somos una de las ciudades más australes del mundo. El establecer estaciones terrenas en Magallanes incrementa a los usuarios en el uso de la información adquirida desde estas estaciones a los países de este sector del planeta. Actualmente, como no existen estas antenas aquí en la región, la información que se dispone, es decir, la comunidad mundial, sobre nuestro sector, es decir, sobre el mar Austral, sobre la Antártica, sobre la Patagonia, es muy escasa. Y por lo tanto, ¿por qué? Porque no está las condiciones para bajar la información acá, y como si alguien quiere bajar información de acá, tiene que, de este sector, mejor dicho, tiene que bajarla con una antena que está en el hemisferio norte, pero resulta que el hemisferio norte tiene otras prioridades. Por lo tanto, bajar información del hemisferio sur es más costosa.
¿Por qué? Porque no están dedicados al hemisferio sur, ellos están dedicados al hemisferio norte. Entonces, si nosotros desarrollamos este tipo de tecnología acá en Magallanes, vamos a tener esa ventaja comparativa porque todos los países vecinos van a requerir de información de nuestro sector del planeta. Existe obviamente ya la inminente instalación de la fibra óptica que unirá Magallanes con el resto del país, que obviamente va a dar las condiciones para que este tipo de desarrollo comience a caminar en este sector del planeta. Una vez instalada la fibra óptica, el potencial establecimiento, y esto es lo que dijo el profesor, el doctor Massa, establecimiento de grandes centros de almacenamiento de información que requieren conectividad, bajas temperaturas y estabilidad sísmica. De alguna manera, esas características las tiene la región de Magallanes, vamos a tener conectividad, tenemos baja temperatura y tenemos estabilidad sísmica, es decir, de alguna manera están dadas las condiciones para que esto se desarrolle. Para quienes no conocen lo que es una estación terrena, es una antena instalada en cualquier lugar del planeta, pasa el satélite se conecta en forma directa con la antena y en el momento que se conecta es posible bajar la información desde el satélite hacia la antena y almacenarla o enviarla hacia cualquier lugar del mundo. Y si yo quiero controlar los movimientos del satélite, yo puedo hacer a través de telemetría, desde la estación terrena, enviarle información al satélite y decirle yo quiero que cambie su órbita o yo quiero corregir la órbita, etc. De hecho, esos son los servicios que estas grandes empresas espaciales ofrecen a los dueños de satélites a nivel mundial. Actualmente existen alrededor de 1.266 satélites orbitando el planeta, de los cuales aproximadamente 673 satélites tienen órbita polar. Y órbita polar significa que el satélite va de polo a polo, es decir, del polo norte al polo sur o del polo sur al polo norte. Por lo tanto, tenemos esa cantidad de satélites orbitando que pasan normalmente por nuestro cielo. La órbita de los satélites de cobertura polar cubre más veces esta zona porque, si ustedes se dan cuenta, el satélite va de polo a polo, por lo tanto, cuando rota la Tierra, obviamente siempre, da lo mismo que rote la Tierra, siempre el satélite está pasando por los polos. Por lo tanto, mientras más cerca de los polos esté esta estación, más veces vamos a poder bajar o establecer esa comunicación entre la antena y el satélite. Posibilidad de descargar información recogida desde satélites cuyas ventajas radican en el almacenamiento directo, es decir, nosotros vamos a tener la posibilidad de bajar esta información directamente desde los satélites y almacenarla en algún Big Data acá en Magallanes o enviarla a algún centro específico en algún lugar del planeta, obviamente después de la conectividad de la añorada fibra óptica que esté instalada. Esto va a permitir liberar capacidad de memoria de los satélites, es lo que yo les decía delante, es decir, si alguien quiere sacar información de Magallanes, va a bajar la información obviamente en Magallanes. ¿Por qué? Porque al liberar esta información, el satélite después va a poder sacar, mejor dicho, otras imágenes en otro sector del planeta, por lo tanto va a liberar esa información. La posición geográfica permite un mayor alcance de la estación terrena, es decir, si nosotros instalamos esta estación acá en Magallanes, de alguna manera vamos a poder cubrir información hasta casi toda la Antártica y casi todo Chile, aproximadamente hasta Vallenar, específicamente. Como bien dije, cubre gran parte de la Antártica, océanos del Cono Sur y gran parte de Chile. Permite operar 365 días del año, puesto que actualmente este tipo de estaciones están instaladas en Antártica, pero obviamente no hay conectividad y por lo tanto tiene que hacerse cualquier traspaso de información vía valija, es decir, alguien toma la información, la graban en un CD, en una cinta magnética y se la lleva por valija hacia el centro de investigación. Es decir, cero posibilidad de hacer cosas en tiempo real. Mayor control de órbita satelital, obviamente si algún satélite tiene problemas que se salió de la órbita que normalmente corre, obviamente con esta telemetría y con esta conectividad vamos a poder de alguna manera corregir esos errores.
Cuando hablo de potencial incremento del uso de la información de los países limítrofes o vecinos, es porque la solicitud de información por parte de los países del sector para la directa relación de datos en aplicaciones medioambientales. Es decir, ellos van a necesitar información, por ejemplo, para poder actualizar sus estudios hídricos, monitoreo forestal, seguridad marítima, prevención y análisis de desastres naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes se dan cuenta, el tema de la televisión es un tema transversal a cualquier tema. O sea, en definitiva, el poder establecer ese tipo de aplicación o de tecnología en nuestro país va a tener un directo beneficio con el tema económico, obviamente. Y lo que es más, va a ser que Magallanes de alguna manera tome el liderazgo en este ámbito, por las ventajas que personalmente le acabo de mencionar. Cuando hablamos del proyecto de fibra óptica, a modo general, yo sé que algunos lo pueden conocer, pero para los que no lo conocen, la instalación de la fibra óptica brindará mejores condiciones para atraer a nuestro país instituciones ligadas al área de las comunicaciones y la tecnología espacial. Obviamente, al tener esta conectividad, vamos a poder tener mayor presencia en el ámbito de la digital, en el tema antártico, en el tema subantártico, es decir, vamos a poder manejar mayor información en estas zonas. Y obviamente esta información va a poder ser enviada en forma instantánea y de alguna manera va a potenciar cualquier investigación que se pueda desarrollar en este sector. Actualmente la fibra óptica llega hasta Puerto Montt y lo que en este ámbito se va a generar o a realizar es la conexión entre Puerto Montt hasta Puerto William, en este caso, llegando por el nodo, y va a conectar Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y, bueno, obviamente toda la región de Magallanes. Estamos hablando de 100.000 millones de dólares. La llegada de la fibra óptica permitirá la conectividad digital a estándar internacional. ¿Qué significa esto? Significa que la velocidad de acceso a la información va a ser igual a cualquier ciudad importante a nivel mundial, obviamente que cuente con esta información, por lo tanto vamos a poder acceder a mucha información y a la velocidad que uno requiera. Esto atrae muchas ventajas, es decir, no solamente la velocidad, sino que cualquier emprendimiento que quiera desarrollar alguien a través de Internet, obviamente se va a ver beneficiado. Por lo tanto, las proyecciones o el impacto que va a tener esto es muy fuerte. Es decir, esto me atrevo a decir que va a ser una revolución regional específicamente. Permitirá aprovechar las ventajas comparativas que ofrece la región desde diferentes ámbitos, obviamente desde el punto de vista geográfico, energético, económico, digital, etcétera, y permite el desarrollo de proyectos en la región asociados a la transferencia de información digital. Magallanes a futuro será no solo la puerta de entrada hacia la Antártica, sino también la puerta de entrada digital del hemisferio sur, al concentrarse los proyectos de fibra óptica submarina entre Asia-Magallanes por el Pacífico y Sudáfrica-Magallanes por el Atlántico. Es decir, las proyecciones que tiene esto es sumamente interesante. También apoyará transversal a la ciencia básica a través de la ciencia aplicada y en el área académica se estimulará el establecimiento de masa crítica en la región asociada a esta tecnología que potenciará la interacción digital mediante la integración de nuevas redes, como por ejemplo el proyecto Vela, que es un proyecto que une Europa desde Portugal hasta Brasil, hasta ingresa por Fortaleza en Brasil, y que va a estar dedicada específicamente a un desarrollo del tema de la universitaria específicamente, y otros temas obviamente lo va a potenciar, y es la primera conectividad internacional a través de fibra óptica que no pasa por Estados Unidos, es decir, va a pasar directamente desde Europa hacia Latinoamérica, es decir, es un tema interesante, estratégico. Aquí ustedes pueden ver la conectividad actual que existe con fibra óptica submarina, es todo, si ustedes se dan cuenta, por el hemisferio norte, no hay nada por el hemisferio sur. Por lo tanto, bueno, el instalar la estación terrena aquí en la universidad, si ustedes se dan cuenta,
el 95% de la información de Internet circula por los cables submarinos y solamente el 5% por satélite, es decir, dependemos fuertemente de este tipo de información y la mayor concentración de cantidad y calidad de cables está en Estados Unidos, los países de Europa y Asia. Por lo tanto, el cable que yo le decía, el proyecto Vela entre Europa y Fortaleza, que es este cable que está acá, va a ser el único que está conectado en forma directa. Luego, vamos a tener la conectividad con fibra óptica hasta Magallanes y posteriormente, a futuro, el lugar más cercano entre Magallanes y Europa es a través de Magallanes y Ciudad del Cabo. Por lo tanto, es muy probable que se cierre el anillo por el sur, por el hemisferio sur, desde Magallanes hasta Ciudad del Cabo, puesto que desde Ciudad del Cabo hasta este punto central hay 8.000 kilómetros aproximadamente y hasta Magallanes hay 7.000, es decir, hay 1.000 kilómetros menos. Esto se debe a la curvatura de nuestro planeta. Y luego, obviamente, la conectividad entre Asia y Magallanes, puesto que de alguna manera se están haciendo, bueno, de hecho, China acaba de establecer un convenio con Chile en donde uno de los puntos es establecer el proyecto de conectividad vía fibra óptica. Y condiciones para el establecimiento de grandes centros de almacenamiento como Big Data Center, por ejemplo, Google, Facebook, Instagram, es decir, estas grandes empresas obviamente necesitan el almacenamiento de información y por lo tanto requieren conectividad. La fibra óptica austral y el futuro de la interconexión continental por el hemisferio sur permitirá que estos grandes establecimientos puedan mirar hacia acá. Por lo tanto, a futuro Magallanes tendrá acceso digital directo entre el Pacífico hacia sur y el Atlántico hacia Sudáfrica. Como bien le decía adelante, bajas temperaturas disminuyen los cortos de energía, que es lo primordial para este tipo de cosas, para este tipo de desarrollo. La estabilidad sísmica que tiene Magallanes, hay solamente registrado dos importantes eventos, uno en 1879 de magnitud 7 y otro en 1949 de magnitud 7,3, ambos con epicentro en la falla de Magallanes, y posteriormente dos menores en el año 97 y el 98 de magnitud 4,3, ambos dentro de la corteza continental. Pensando en esto, se plantea el establecimiento de un centro de investigación denominado Centro de Televisión y Geociencia, el cual de alguna manera está resumido todo lo que yo le dije en ese escrito. ¿Qué es lo que realizaría este centro? Enfocado al uso del almacenamiento de la información capturada a través de los sensores y obviamente los productos permitirán desarrollar sostenidamente el ámbito académico, científico y tecnológico, no solo en la universidad, sino más bien en la región de Magallanes, obviamente, y la Antártica. Potenciales usos, enlaces con el actual satélite chileno o bien con el próximo satélite. Chile contaría con 2 puntos para realizar bajada de datos e información, contar con información satelital específicamente relacionada con las masas australes, Antártica específicamente. El contar con estas estaciones asegura la posibilidad de acceder a imágenes de costos inferiores, apoyará sin duda las tareas que actualmente realiza la Armada de Chile en cuanto a la seguridad y fiscalización de la navegación marítima en esta zona, por decir alguna aplicación marítima, y apoyará el cumplimiento de los compromisos nacionales en esta materia ante la comunidad marítima internacional pertinente, por decir alguna otra aplicación. Estas son algunas características de las antenas. Estos son los domos en la cual están, al interior están estas antenas. Esta imagen está para que ustedes se den cuenta que en un espacio chico se pueden instalar varias estaciones. Otros equipos asociados al centro, hablamos de láser escáner, LIDAR, drones, etcétera. Y los equipos de almacenamiento que permiten estos Big Data poder capturar y mantener la información importante para la comunidad internacional. En resumen, el Centro de Teledetección establecerá las bases para el desarrollo de las áreas de teledetección y geociencia a nivel nacional como internacional, en los ámbitos académico, científico, aplicado y obviamente básico, y también apoyo a las ciencias básicas. Por lo tanto, utilizando la información obtenida por medio de los diferentes tipos de sensores, todas las aplicaciones que se desarrollen van a permitir
un desarrollo obviamente de la ciencia básica y aplicada no solamente en el ámbito regional, nacional, como también internacional. Este es algún contexto de cómo estaría operando el centro y cómo este centro apoyaría a la universidad y a otras instituciones. Este es el centro, instituciones estatales y privadas, y aquí están las diferentes departamentos o escuelas de nuestra universidad. Ese es el proyecto que de alguna manera define esta propuesta, en donde esto fue presentado ante el intendente, saliente del año pasado, y obviamente esperemos que continúe con ese ímpetu. Y finalmente, quisiéramos solamente contarles una iniciativa de colaboración internacional como ejemplo de la necesidad de compartir la información para poder ser parte de esta red, y en este caso tiene que ver con... personalmente soy miembro del Grupo GEO, que es el Grupo de Observación Terrestre, que es una organización internacional, y soy parte del Grupo GEO Chile, en donde en la última conferencia en la cual pude participar, que se desarrolló en octubre del año pasado, en Washington, ahí está el Grupo GEO, aquí está la gente, el directorio, bueno, ahí estoy yo para que me crean que fui. Bueno, este Grupo GEO es un grupo de más de 100 naciones gubernamentales, es decir, los países, los cuales tienen una visión común de futuro donde las decisiones y acciones en beneficio de la humanidad se basan en la observación terrestre. Es decir, esta comunidad lo que busca es colocarnos de acuerdo cómo usamos la información satelital o en la información digital específicamente para el beneficio de la humanidad. Esa es la idea del Grupo GEO. Es decir, cómo coordinarnos integralmente y sostenidamente. En este caso, el Grupo GEO, bueno, si ustedes quieren ver, está la página web, ahí ustedes pueden acceder. Y dentro del Grupo GEO, como bien les decía, es una red global que conecta instituciones gubernamentales, académicas y de investigación. También actúan algunas instituciones privadas, desarrolladores, científicos, etcétera, con el objetivo de crear soluciones innovadoras y para darle solución a los desafíos globales. Es decir, nosotros estamos en una era en la cual existe un crecimiento exponencial de datos y obviamente es necesario desarrollar el tema aplicado a las problemáticas internacionales, y en este caso, por ejemplo, en el cambio climático, que obviamente trasciende naciones. Es decir, el cambio climático no tiene fronteras. Obviamente da lo mismo si está en Chile, Argentina, el problema está. Por lo tanto, es necesario la cooperación mundial y obviamente es necesario que nos pongamos de acuerdo para identificar vacíos y obviamente reducirla y no duplicar esfuerzos. Obviamente ponernos de acuerdo para que alguien no duplicar las mismas acciones en dos instituciones. Este es el total de países que está adscrito al Grupo GEO, son 105 miembros. Hay en África 27 países, en América 16, en Asia y Oceanía 21, son estos estados independientes, son 7, y Europa son 34, en total son 105 países. Uno de los puntos principales de GEO es establecer, bueno, una red global de sistemas de observación terrestre, que le llamamos GEOS. Y, bueno, es un objetivo central de la misión GEO, establecer sistemas de observación global de la Tierra, obviamente, un conjunto de sistemas coordinados e independientes y que de alguna manera interactúen, vincular estos sistemas para fortalecer el monitoreo de la Tierra, facilitar intercambio de información, garantizar que los datos sean accesibles y de calidad, y por lo tanto GEO aumenta nuestra comprensión, obviamente a través de la información con la cual estamos manejando, para poder
comprender de mejor manera los procesos de la Tierra. Y obviamente toda esa información va a tener acceso a cada uno de los usuarios. GEO tiene iniciativas globales, de las cuales son todo este tipo de iniciativas. AmeriGeo, esto corresponde al grupo GEOS de América, esto corresponde al grupo GEO de África y esto de Oceanía. Y ahí hay otra serie de asociaciones, pero nos vamos a concentrar en AmeriGeos, que es una iniciativa que busca promover en un marco de colaboración y coordinación aquí en América. Las áreas de interés son agricultura, agua, desastre y biodiversidad, en donde existe una propuesta que se llama MBON, Marine Biodiversity Redmond, en donde la idea de esto es establecer, de alguna manera, coordinar el ambiente marino. ¿Y por qué es importante? Porque si nosotros conocemos, generamos información en este ámbito, ya sea satelital o terrestre, van a haber beneficios para poder coordinar, obviamente, y poder observar cómo está cambiando la biodiversidad en diferentes sectores y qué podemos hacer y cuáles van a ser los impactos. Por lo tanto, se pretende establecer una base de datos en donde estos datos, recopilar todos los datos segregados y aplicar filtros, por ejemplo, taxonomía, espacio o tiempo, para producir mapas, que eso es lo que es de interés, y estos mapas podrían ser mapas de abundancia o tendencias. Luego, este es un ejemplo de lo que hace Estados Unidos, a través de diferentes asociaciones, se establece un mapa. En realidad lo que se quiere hacer es un SIG específicamente, en donde esté concentrada toda la información, y esa información, de alguna manera, es lo que les voy a presentar acá, que son infografías en donde, por ejemplo, en una misma infografía va a haber información de temperatura superficial del agua, especies, por ejemplo, en este caso fitoplancton, abundancia, biodiversidad de alimentación, y todo eso en una misma red. Y por último, establecer paisajes marinos que de alguna manera permiten analizar el comportamiento global de la información que se está proyectando. Este es el grupo que apoya la CPPC, que es la contraparte sudamericana, en donde está AmeriGeos y los 16 países que yo le acabo de nombrar. Estos son la información que AmeriGeos tiene actualmente y que de alguna manera va a seguir potenciando esta vinculación entre las instituciones. Bueno, esa es lo que yo le quería comentar en el ámbito de la necesidad de compartir información. Y por último, quisiera yo invitarlo al segundo simposio internacional de la GRCS Chile, que se va a desarrollar aquí en Magallanes a fin de año, en donde se podrán impregnar de mayor y mejor forma de los diferentes ámbitos que tienen que ver con la ciencia o la tecnología de la información, y en este caso satelital específicamente, por decir algo. Bueno, eso era lo que yo quería contarles y le agradezco su presencia y su tiempo. ¿Alguna consulta? Ok, pues muchas gracias y que tengan un buen almuerzo.